Estamos con nuestro amigo, el profesor de historia, Cristian Sebastiani, que nos habla desde Rosario, más específicamente desde las cercanías del Monumento a la Bandera Argentina. Cristian, muy buenos días. Hola Mario, buen día para vos, para la mesa y para toda la audiencia. Bueno, vos sabés que hablar contigo siempre es un placer, porque primero porque nos aclarás cuestiones de la historia que nos interesan muchísimo y son cuestiones de la historia que además nos llenan el pecho de emoción, ¿verdad? Entonces nos gustaría que nos cuentes, porque este 27 de febrero, el sábado pasado, se cumplieron 209 años del izamiento de la bandera nacional allí en las costas del río Paraná, y nos gustaría que nos dijeras cuál fue el papel de Manuel Belgrano, quién fue el que izó la bandera en ese momento, cuáles sus colores, si son los mismos colores que hoy, en fin, toda una cantidad de detalles que nos gustaría, y por qué se izó por primera vez la bandera nacional allí donde hoy está el Monumento a la Bandera. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tus palabras. Lo mismo digo, yo también soy un agradecido de poder hablar con vos y con ustedes, así que bueno, empezamos. Como bien dijiste, el sábado se cumplieron 209 años del primer izamiento de lo que será en un futuro el pabellón nacional, la bandera argentina. Primero contar que el pedido de Belgrano al triunvirato, tengamos en cuenta que fue el 27 de febrero de 1812, el 18 de febrero, estando acá en las orillas del río Paraná, Manuel Belgrano envía una carta al triunvirato en el cual le solicita la posibilidad de hacer un distintivo para sus tropas en base a crear una escarapela, tomando los colores celeste y blanco, que eran los colores que habían utilizado también los chisperos, French y Beruti, el 25 de mayo de 1810. Es decir, que él pide autorización, pide permiso para crear un distintivo para sus tropas, tanto para tener un sentido de pertenencia como también una diferencia del ejército enemigo. Claro. Belgrano va un paso más, recibe la confirmación del uso de la escarapela, pero él se adelanta y va un paso más allá, y el 27 de febrero, como bien dijiste vos, hace una bandera, en que en realidad la que la hace es un grupo de vecinas de la ciudad de Rosario. La figura más destacada de esas vecinas es Catalina Echeverría, una persona de alta alcurnia acá de la ciudad de Rosario, en el cual bordan la bandera que le entregan a Belgrano, y lo hace sin la autorización del triunvirato. Ese 27 de febrero se dice, según la historia oral, que la primera persona que hizo la bandera bajo las órdenes de Belgrano es Cosme Maciel. Cosme Maciel, que es el conocido por la isla Maciel. Maciel, muy rápidamente, es un santafesino que es constructor naval, relacionado con la política santafesina, es reclutado por Belgrano cuando, luego de ser secretario de la primera junta, salen las expediciones militares, primero Paraguay y demás. Como él era constructor naval, es de gran ayuda para Belgrano, y es el elegido por Belgrano para hacer el izamiento de esa bandera. Rápidamente, lo que te decía de Cosme Maciel, ¿por qué después tiene una isla a su nombre? Bueno, en primer lugar porque él termina viviendo allí como constructor naval, por eso vive en una isla, y además él fue una persona muy radicada en la política santafesina, primero muy allegado y secretario de López, y después lo traiciona, que se va al bando enemigo, que quiere derrocarlo, que quiere terminar con su mandato, y ves ahí cuando recibe el castigo de ser desterrado de la provincia de Santa Fe y termina viviendo en lo que hoy se conoce como la isla Maciel. Así que te agrego ese dato de color. Sí. La figura de Belgrano, una figura totalmente importantísima para la creación de la bandera, porque más allá de que él recibe la autorización de poder hacer la escarapela, él, como te decía, como que se envalentona y hace esa bandera que es izada el 27 de febrero. Cuando la noticia llega al triunvirato, el triunvirato le exige que eso, le pide que eso no lo haga más, y Belgrano, cuando recibe, Belgrano sigue su cauce para el norte del país, y él no llega a leer la carta que el triunvirato le dice que ese acto lo deje como olvidado,
y es cuando Belgrano, el 25 de mayo de 1812, es decir, 2 meses después, vuelve a izar la bandera en Jujuy. Pero Belgrano no había recibido esa carta del triunvirato reprobando su actitud. Sí, el 25 de mayo, cuando por segunda vez vuelven a izar la bandera, ahí ya se entera y él responde al triunvirato diciendo que lo dejará como un acto olvidado y que guardará las banderas. Hay una... Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel habla. Daniel, ¿cómo te va? Hay un episodio que no es muy conocido, también vinculado a Belgrano y a la bandera, que es la creación de una primer bandera en 1810 en Curuzucatiá. Sí, así es. Mira, hay dentro de lo que es la historia argentina y sobre todo lo que es la historia oral de los diferentes lugares, no está fehacientemente comprobado de que esa bandera haya existido. También se habla de otros lugares, pero lo que se tiene en cuenta para la creación de la bandera de Belgrano es este primer izamiento del 27 de febrero. Lo de que pasa en Curuzucatiá en 1810, como que en lo que tiene que ver con la ciencia histórica no está fehacientemente comprobado, más allá de relatos orales. Pero sí estaba bueno, me parece a mí, más allá de del hecho histórico, sí, lo que hay una constante en la actitud de Belgrano de tener claridad que necesitaban crear símbolos en torno a la necesidad de independizarse, ¿no?, de la colonia. Por supuesto. Y que los símbolos iban a jugar un papel central en ese proceso. Por supuesto, y tomando lo que vos decís, Daniel, mirá lo que tiene que ver con la simbología, la terminología que Belgrano pone en las baterías que crea acá en las orillas del Paraná. Una en el lado de Rosario, Libertad, y la otra Independencia, enfrente en lo que hoy se conoce como la Isla del Espinillo. Tengamos en cuenta las palabras que utiliza, los conceptos que utiliza libertad e independencia. Por eso yo cuando hacía mención a lo que el triunvirato le dice, el triunvirato en la carta, que es bastante larga, le dice que todavía en esta fortaleza sigue flameando otra bandera, que es obviamente la bandera de España. Tengamos en cuenta que todavía le seguimos jurando fidelidad a Fernando VII, que está cautivo bajo las manos de Napoleón en España. Claro. Así es. Así que ahí tenemos el origen y el lugar donde se erige hoy el monumento a la bandera es exactamente el lugar donde se izó la bandera. No es exactamente el lugar, obviamente que tiene una cercanía muy próxima, pero no es exactamente el mismo lugar. Obviamente que el monumento a la bandera es un monumento gigante que representa ese primer izamiento, ese nacimiento de la bandera, pero no es exactamente el mismo lugar, sino que está cerca, pero no lo es. De hecho, como le decía recién a Daniel, hay también discusión de dónde es exactamente el primer lugar donde se izó esa bandera, porque tengamos en cuenta que como esta bandera se izó y nunca fue aprobado, ese acto quedó más en la historia oral que el fechado en cartas y documentos históricos. Entonces hay discusiones históricas de dónde fue, pero exactamente donde está el monumento no fue. Claro. Ahora, me gustaría, dado que hoy estamos inmersos en la lucha por la recuperación de la soberanía en el río Paraná, me gustaría que nos hicieras referencia a lo que ocurrió casi un año después. Es decir, el izamiento de la bandera fue el 27 de febrero de 1812 y el 3 de febrero de 1813, un poquito al norte de Rosario, se va a dar el combate de San Lorenzo. ¿Por qué no nos referís qué relación tiene con el manejo de los ríos interiores y por qué esa batalla o ese combate que en definitiva por su magnitud no debió tener tanta trascendencia, sin embargo, estratégicamente llega a nuestros días y llega con la emoción transmitida a través de la marcha de San Lorenzo? Por supuesto. Bueno, como bien decías, un año después, ya sin Belgrano, porque Belgrano se encuentra en la expedición en el norte, en las batallas de Salta, Tucumán, Ayohuma y Vilcapugio,
el que toma la posta del ejército de Belgrano es San Martín, el que viene para estas costas, y es rescatable decir esto, que es la primera y la única batalla que José de San Martín tiene en lo que será el territorio nacional. Es una batalla muy importante, aunque no duró mucho tiempo, se estipulan entre 15 y 20 minutos, pero es una batalla que, bueno, más allá de lo que ha dejado en el legado histórico, el convento de San Lorenzo, el Campo de la Gloria y todos los actos que se hacen por ahí, también el nivel de digamos, lo que repercute en la soberanía de esa zona es muy importante. Para los que no son de esta zona, de la acá de Rosario y zonas de influencia, eso se conoce como el cordón industrial. Digamos, y de hecho los nombres de las localidades que están pegadas a Rosario son todos personajes que han participado de la batalla de San Lorenzo: Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Frailu Beltrán, San Lorenzo propiamente dicho, y la que sigue Puerto San Martín, Timbúes, Oliveros. Vamos, es toda una zona en la cual están hoy las grandes cerealeras, las grandes aceiteras, las grandes importadoras, y no están de casualidad, sino que es una costa natural, es un puerto natural en el cual gran parte, no sé decir la cantidad porque no lo preparé, pero gran parte de la fortuna y de la riqueza, no solamente de la provincia de Santa Fe, sino del país, se va por esos puertos. Gran cantidad de oleaginosas, cereales y derivados se van por ahí, y obviamente que la batalla de San Lorenzo, con lo que reviste en expulsar, en vencer por primera vez a los realistas en ese territorio, quedarse con su pabellón rojo, es de gran simbología para lo que tiene que ver con la soberanía. También muy cerquita de ahí está Punta Quebracho, que es luego lo que será con Rosas y Mansilla, la batalla por el tema de la soberanía. Es una zona que está muy ligado a todo lo que tiene que ver con la riqueza del país, y obviamente un país sin soberanía no puede ser rico jamás. Así es, así es. Recordemos que el Virreinato del Río de la Plata, que tenía su cabecera en Buenos Aires, la traslada a Montevideo. Exacto. Y que el aprovisionamiento de los españoles para Montevideo lo hacían río arriba, y San Martín entonces este dominio que hoy efectivamente ha sido recolonizado a través de la llamada hidrovía y la privatización de los puertos, ¿no? Es dramático. Exactamente, lamentablemente sí. Bueno, hay muchas actividades y políticas que se están haciendo, lamentablemente la reprivatización de muchos puertos, y no estamos hablando de puertos así nomás, sino que estamos hablando de la gran fortuna Santa Fe Argentina. Tendrían que ver un día de acá, hay kilómetros y kilómetros, sin exagerar, de camiones acopiados uno atrás del otro. Así que es importantísimo la nacionalización y la participación del Estado en ese lugar donde hay muchísima riqueza. Excelente, Cristian. Recordando a Eduardo Galeano, podríamos decir las venas abiertas de América Latina. Venezuela es una de las grandes arterias abiertas de nuestra patria. Mira, hace poquito se presentó, creo que ayer o antes de ayer, un libro que se llama Donde el Paraná sangra. Lamentablemente sigue sangrando, y bueno, tiene que ver recordar estas fechas históricas, estas efemérides, tanto del 27 como del 3 de febrero, con lo que es la soberanía del país. Y bueno, para ir cerrando, para ir diciéndote en dónde terminan estas banderas, que vos me hicieras la pregunta al inicio, la bandera que se encuentra 60 años después, en 1883, en una parroquia de Jujuy, en la localidad de Macha, se encuentran los que fueron las banderas utilizadas por Belgrano, acá en las orillas del Paraná. Dos banderas, una celeste, blanca, celeste, y la otra blanca, celeste, blanca, que cuando fueron encontradas, el blanco de la segunda bandera estaba pintado de rojo, pero bueno, después de estudios de la gente del CONICET y científicos, vieron que ese blanco teñido de rojo era por un material que tenía el cuadro donde estaba escondida.
así que bueno, también ver cómo la bandera fue ocultada en un acto de vergüenza de lo que se había hecho, y cómo después fue revalorizada. En esto hay que reconocer a un personaje como Mitre, en el cual luego de la muerte de Belgrano en 1850, en la biografía de Belgrano, recoge el acto del izamiento de la bandera del 27 de febrero, y es ahí cuando lo enarbola, lo pone como uno de los símbolos más importantes del pabellón nacional, como uno de los padres de la patria junto con San Martín. Tengamos en cuenta que Mitre, más allá de su caudal político, de lo que haya hecho como presidente y demás, o como figura política de la Argentina del siglo XIX, fue el primer gran historiador argentino, en el cual erige a Belgrano y a San Martín como las figuras fundamentales de estos primeros años en lo que quiere ser fungir un poco de sabor nacional a esta historia que se estaba recién construyendo. Excelente, te mandamos un fuerte abrazo, Cristian. Bueno, un abrazo para vos, para Daniel y para toda la audiencia, y déjame mandarle un saludo a mi sobrino que es vecino ahí de ustedes, a Tommy, que siempre escucha el programa. Bárbaro. Bueno, un abrazo para Tommy. Dale, chau, chau. Chau, chau. De Hurlingham, muy bien.